Y le damos lectura. Amós, capítulo 1, versículo 13. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Prenderé fuego, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Amén. Amén. Dios Padre, agradecemos que por tu misericordia podamos estar estudiando la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que me permitas predicar, Señor, tu palabra, que nos des, Señor, sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des comprensión, Señor, acerca de las Escrituras. Nuestras almas, Señor, tienen hambre y tienen sed de tu palabra. Necesitamos, Señor, ser alimentados. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos instruya. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos corrija. Necesitamos que tu palabra nos exhorte y también nos aliente. Permítenos, Señor, conocerte más a través de las Escrituras, como dice, Señor, tu palabra. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová. Por amor de tu nombre, Señor, permítenos conocer tu carácter a través de las Escrituras. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados en Cristo. Estamos estudiando este libro de Amós, versículo por versículo. Y a modo, ¿cierto?, vamos a hacer un pequeño repaso de esto para así darle estudio a los versículos 13 hasta el capítulo 2, verso 3. Este libro de Amós es predicado por un profeta del Antiguo Testamento que le tocó vivir en uno de los días más prósperos para Israel. Eran días tan prósperos, llamados, ¿cierto?, los días de Usías, donde fueron los tiempos más estables dentro del reino del sur, y también el reinato en Israel, porque estaba el reino dividido. En el reinato de Israel estaba Jeroboam II. Fue el reino más estable de aquellos días. Uno pensaría que en los días de paz y prosperidad, el crecimiento de la fe en Dios, la adoración se incrementaría más. Pero el libro de Amós nos da a entender a cada uno de nosotros que esas cosas no sirven para transformar al hombre. El hombre y la mujer, aquellos israelitas, se desviaron también de Dios. Amós, como profeta, él no era un hombre, ¿cierto?, especializado, si lo podemos decir. En aquellos días de Israel habían profetas especializados, los cuales estudiaban para ser profetas. Pero él nos dirá que él no es profeta ni hijo de profeta. Es decir, no es un profeta de oficio, sino que el Señor lo llamó del campo, si lo podemos decir, lo llamó como un agricultor de higueras, lo llamó también como un pastor de ovejas, y lo sacó de ahí para ir a predicar a un reino el cual no era suyo, porque donde él vivía era aquel reino de Judá. Entonces su mensaje principalmente estará apuntado a Israel. Sabemos que desde que Jeroboam I mantuvo el reinato de aquellos días, Israel se fue más y más hundiendo en la idolatría. Llegó a Jeroboam a decir que ya no fueran a adorar a Jerusalén, sino que el lugar de adoración que ellos establecieron fue en Betel. Y desde ahí empezaron a adorar falsos dioses. Este
libro de Amós comienza en el capítulo 1, presentándose Amós como uno de los pastores de Tecoa. Habla de que él estaba en los días, como le dije anteriormente, del rey Usías y de Jeroboam II. Y él parte diciendo en el verso 2, como lo vimos hace 2 domingos atrás, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Se utiliza una expresión de la cual estaba acostumbrado Amós al ser también un pastor. Cuando un animal fiero ruge, en medio de lo que es el rebaño, eso trae peligro. Pero aquí lo triste, hermano, es que aquí no estaba rugiendo un enemigo, si aquí estaba rugiendo el mismo Jehová. Entonces, que Jehová rugiera en medio del rebaño quiere decir que él vendría a traer juicio. Vendría a traer juicio a aquel rebaño de Israel que se había apartado de Dios. Para empezar en este mensaje da ese lapso del verso 2 como un resumen, y desde el verso 3 en adelante empieza a hablar de 8 naciones de las cuales Dios va a traer juicio. Las primeras 5 naciones son las naciones que estaban alrededor de Israel y Judá. Luego apuntará por breve tiempo, por unos cuantos versículos, a Judá, y todos los próximos capítulos hablará acerca del juicio sobre Israel. Una de las cosas que más se repite, por ejemplo, vimos el juicio que Dios haría sobre Damasco, haría sobre Gaza, sobre Tiro, sobre Edom. Ahora nos toca ver el juicio que vendría sobre Amón y Moab. Entonces, teniendo esa breve introducción, vamos a seguir estudiando este libro de Amós. Amós capítulo 1, versículo 13. Parte diciendo de una manera muy clara: así ha dicho Jehová. Creo que todo predicador y todo hermano que escucha un sermón se debe preocupar de que las palabras que se estén diciendo sean las palabras ¿de quién? Las palabras de Jehová. Amén. Creo que cada predicador debe preocuparse que su mensaje esté basado en las palabras ¿de quién? En las palabras de Jehová. Recuerde que si esto fue en el Antiguo Testamento, como dice la Escritura, que las cosas que antes fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces podemos aprender de los profetas. Podemos aprender de los profetas de Dios, de que su mensaje se basó en lo que Jehová dijo. Podemos aprender de este solo enunciado: así ha dicho Jehová. Y recordar que el Señor dijo que no debiéramos añadirle ni quitarle, porque grave juicio vendría sobre nosotros si hiciésemos estas cosas. Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar muchas opiniones, pero es importante que siempre prevalezca la sola Escritura. Es importante que prevalezca que nuestro mensaje esté en lo que Jehová ha dicho. Así ha dicho Jehová. Este era la costumbre del inicio del oráculo profético de aquellos días. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, y vaya acompañándome por medio de las Escrituras. Estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11, nos dice la importancia de predicar, como lo hacían los profetas en la antigüedad. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Por qué los mensajes de los profetas, el mensaje de los apóstoles y el mensaje de los ministros de estos días
deben seguir la misma línea de la antigüedad. Deben seguirla para que Dios sea glorificado. Y el Señor Jesucristo lo dejó muy claro en el Evangelio según San Juan, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero Jesucristo dice que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que Él hablaba todo lo que Dios le había dicho. Porque Él buscaba la gloria ¿de quién? La gloria de su Padre. Así los profetas buscaban esta gloria de Dios. Luego volviendo, ¿cierto?, al libro de Amós, capítulo 1, verso 13, este oráculo partía diciendo: así ha dicho Jehová. Luego dice: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. Esta figura retórica, esta figura del lenguaje, por 3 pecados y por 4 no revocaré su castigo, no quiere decir la cantidad de pecados que Amón había cometido, que esta nación había cometido, sino que esta figura retórica indica que ellos habían pecado, pero habían ahora traspasado los límites de este pecado tan terrible que estaban causando. Por eso dice: por 3 pecados y por el 4 no voy a revocar este castigo. Esta disciplina de parte de Dios, este juicio de parte de Dios, no había vuelta atrás. No iba a ser revocado, porque era un decreto establecido ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué dicen los profetas acerca de los decretos de Dios? Si Él lo ha dicho, ¿no lo hará? Si el Señor dice algo, ¿acaso no lo va a ejecutar? Porque Dios, cuando dice algo, lo cumple. Y eso es lo importante. Amón es una nación parienta de Israel. Como muchos lo saben, en el libro de Génesis capítulo 19, del verso 34 al 38, es producto del incesto de Lot con su hija menor. En producto de ese incesto que hubo, nació este Ben-Ammi, que desde esos lomos salió lo que conocemos como el reino de Amón. Es decir, Amón es pariente, tiene un leve parentesco con este pueblo de Israel. Y si hay algo que resalta el profeta en cada uno de los juicios que había dicho sobre Damasco, sobre Gaza, sobre Tiro, sobre Edom, es que ellos no fueron buenos para con su prójimo. Si hay algo que ellos debían entender es que debían ser buenos para quien con el que estaba a su lado. Usted puede decir, y lo vimos la vez pasada, usted puede decir, pero los amonistas no eran cristianos. Los amonitas quizás no conocían verdaderamente las cosas de Dios en profundidad, aunque sí tenían una cierta noción. Pero también, como vimos la vez pasada, Dios había escrito su ley en el corazón ¿de quién? En el corazón de los hombres. Dios nos ha dado un discernimiento, sea cristiano o no sea cristiano. Cada ser humano sabe que matar es malo, sabe que quitarle la mujer a otra persona por la cual está casada, eso es malo. Eso es como una ley moral, una ley terrenal que hay. Y ellos la estaban traspasando. Estos hijos de Amón, esta nación, habían llegado a tal crueldad con aquel territorio de Galaad. Recuerde también que el territorio de Galaad, y vamos a Deuteronomio capítulo 3, para entender quiénes estaban ubicados en aquel territorio. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, versículo 12. Deuteronomio capítulo 3, versículo 12. Dice así la Escritura: y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Armón, y la mitad del monte de Galaad, son sus ciudades. Las di a quienes, a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad, y todo Basán, el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés. Es decir, si volvemos
a este libro de Amós, capítulo 1, versículo 13, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. O sea, a aquellos de Manasés, Rubenitas o Gaditas que estaban habitando en aquellos días. Su crueldad llegó a ser tan grande que no solamente les bastó derrotarlos en una guerra, que no solamente les bastó quitarle todos sus bienes, que no solamente les bastó con matar a los hombres de guerra, sino que tomaron a las mujeres embarazadas y las abrieron para sacar a sus niños. Era una crueldad tremenda. Y esto nos hace preguntarnos una cosa: ¿la codicia hasta qué punto puede llegar en el corazón del hombre? Porque ellos, con el propósito de ensanchar sus territorios, fueron capaces de hacer cosas tan crueles y atroces. Hay personas que a veces dicen: hoy estamos en días muy terribles, muy malos. Pero no debemos olvidar que el hombre ha caído desde hace mucho tiempo. No, ahora quizás sabemos más cosas porque tenemos televisión. Y aún hay muchas cosas que no sabemos de la maldad que se hace en este mundo. Pero si en aquellos días se hacían esas cosas, no se sorprende si hoy en día ve este tipo de atrocidades. ¿Motivadas por qué? Por la codicia. Por la codicia. ¿Hasta qué punto puede llegar la codicia en el corazón del hombre? Esta práctica tan cruel de guerra no es solamente vista aquí, sino que también en 2 de Reyes 8:12 también la puede ver y ampliar un poco ese conocimiento con respecto a esa práctica de crueldad que tenían. Pero el tema principal es que su codicia y sus ganas de obtener más tierra, sus ganas de tener más poder, era algo que los iba deshumanizando. Hay gente que hoy en día cree en la evolución, que el hombre va evolucionando constantemente. Pero si hay algo que nos damos cuenta es que el hombre va involucionando. El hombre se está deshumanizando. Entre más se aparta de Dios, más pierde su moral, más pierde su humanidad. Entonces vemos que esta avaricia, la cual gobernaba el corazón de los amonitas, los llevó a hacer cosas tremendas y terribles. Veamos lo que dice Éxodo 20, verso 17 con el 10º mandamiento. Éxodo 20, 17. Libro de Éxodo, capítulo 20. Versículo 17 dice así el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es más que un deseo. La codicia llega a ser un deseo tan grande que llega a dominar la boca del hombre. Por eso creemos que el hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué no lo tiene? Porque su deseo de hacer el mal es más grande que hacer el bien. Es porque el pecado tiene la capacidad tan grande de envolver al hombre y hacer que se oscurezca su discernimiento. Por eso a veces hemos visto las noticias y cuando ocurren crímenes tan duros y tan tremendos, sale una vecina a decir: si el vecino era tan tranquilo. No sé si a veces he escuchado cuando dicen la noticia: si la vecina era tan tranquila, si eran personas que parecían tan normales y ahora cometieron este crimen tan atroz. Pero déjeme decirle que esa es la capacidad que tiene el pecado en el corazón del hombre, de hacer que el hombre desee por encima de las cosas el pecado. Esta codicia, ese deseo inmoderado, ese deseo que llega a gobernar al hombre para cometer cosas tan atroces como la que hicieron los amonitas, no debe sorprendernos. Porque lo vimos, que estos por desear la casa, es decir, su territorio, estuvieron dispuestos a hacer estas cosas terribles. Pero ¿qué podemos aprender de 2 de Samuel 11? ¿Cierto? Focalizándonos en lo que hizo David por codiciar a una mujer.
llegó a matar a otro hombre. Imagínense, el rey de Israel llegó a matar a otro hombre por la codicia. Si usted puede ir también a Primera de Reyes 21 y se va a dar cuenta cómo un hombre llamado Acab pudo desear tanto la propiedad de este hombre llamado Nabot, que llegó tan triste, la codicia tuvo ese poder de hacer que ese hombre se entristeciera a tal punto que su esposa Jezabel, al verlo, le puede decir: ¿y por qué está tu semblante tan decaído? Yo te puedo ayudar. Crearon una gran mentira y mataron a un hombre justo para quedarse con su viña. Entonces podemos ver que la codicia no debe ser mirada como algo superficial. Debemos prestar atención cuando la codicia golpea la puerta de nuestro corazón. Porque la Escritura nos dice muy claramente: un poco de levadura llega toda la masa. Si dejamos entrar un poco de codicia a nuestro corazón, ¿qué cosas atroces pueden suceder en nuestras vidas? Así, la codicia es capaz de hacer muchas cosas en el corazón del hombre. Pero como tenemos un Dios justo, porque Él no solo es un Dios amoroso, si algo nos enseñan los profetas menores, como les llaman, es que Dios también es un Dios justo. Amén. Es un Dios que ejecuta justicia. Y como dice la Escritura, Él es tardo para la ira, grande en misericordia, pero esa tardanza llega en algún momento. Como Asaf podía decir en el Salmo 73, que de pronto sus pies iban a resbalar, los pies de los impíos. Iba a llegar un minuto que iban a resbalar de pronto y ellos no se iban a dar cuenta. Es así cuando viene el juicio sobre los impíos. ¿Y qué sucedería con estos hombres de Amón, los cuales, dejando todo afecto natural, llegaron a deshumanizarse tanto por su deseo de ensanchar sus territorios? Veamos lo que dice Amós capítulo 1, verso 14, para proseguir con este estudio. ¿Qué juicio haría Dios? Dice: encenderé fuego en el muro de Rabá. Encenderé, ¿cierto? Está hablando en tiempo futuro. El profeta estaba hablando lo que iba a venir sobre estas naciones. Si usted hubiera estado en aquellos días, si usted hubiera vivido en aquellos días de Amós, se hubiera dado cuenta que esa era una ciudad tan poderosa, se hubiera dado cuenta que ellos estaban tan estables económicamente, ellos estaban tan felices, aunque hacían estas atrocidades. Ellos parecían estar tan bien, pero Dios ya había decretado ejecutar un juicio que no iba a ser revocado. Y este juicio partía con encender fuego en el muro de Rabá. Ese era un lugar muy importante para Amón, una de sus capitales. Y como lo hemos dicho, en cada uno de estos juicios se nombran las mismas cosas, en su mayoría. Cuando habla de los muros, focalicémonos un poco en el antiguo tiempo. ¿Qué tan importantes eran los muros? Eran esenciales, porque los muros eran sus defensas, los muros eran su protección, los muros eran los que lo hacían andar tranquilo a ellos dentro de sus ciudades. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios que es tardo para la ira, cuando ejecuta sus juicios, no hay defensa que aguante. No hay defensa que aguante. Y usted hoy en día puede ver cómo en aquellas ciudades de Irak, en Afganistán, puede ver a esos hombres tan empoderados con sus armas y parecieran tener grandes defensas. Pero cuando Dios traiga su juicio sobre ellos, ¿qué podrán hacer? Si aún los profetas dicen que allí el valiente gritará, ¿qué podrán hacer cuando el juicio de Dios se manifieste sobre los impíos? Encenderé fuego en el muro de Rabá. No dice posiblemente lo haré, no dice a lo mejor lo voy a hacer. Voy a encender, voy a hacer que ardan sus defensas. Hoy en día los hombres crean defensas tan grandes para no creer al Evangelio. Rehúsan de manera tan maligna cuando el Evangelio es anunciado.
Hombres de ciencia escriben grandes libros para refutar el cristianismo, para refutar la deidad. Y todas sus defensas que parecieran ser tan grandes, en el día del juicio no valdrán de nada. No valdrán de absolutamente nada, porque cuando el Dios Todopoderoso ejecuta sus juicios, ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie cuando Él quiebra las defensas? Pero no solo sus defensas iban a ser expuestas y reducidas a la nada, sino que también sus palacios serían consumidos por este mismo fuego. ¿Y qué es lo que son los palacios para la antigüedad? Como lo son nuestros edificios de gobierno. Cuando un 11 de septiembre de 1973 es bombardeada la moneda de Chile, ese lugar tan importante para nuestro país, causó un gran dolor para el pueblo chileno. Y usted puede decir, pero ¿qué diferencia hay en que un edificio del gobierno sea destruido como cuando cae cualquier otra casa? Es que, ¿sabe? Un edificio de gobierno tiene una representación tan importante para un país, porque ahí está su sistema de gobierno, porque ahí está su estabilidad, porque ahí está esa seguridad que tiene un hombre y una mujer de vivir, hablando humanamente las cosas. Entonces, de que sus defensas fueran destruidas y ahora sus palacios, significaba que ellos iban a quedar en la ruina, significaba que todos sus negocios no iban a servir para nada, significaba que todas las cosas que ellos habían logrado y se habían preocupado durante años iban a ser reducidas a escombros. Pero el juicio de Dios es tremendo. Aún las grandes potencias que parecen ser tan estables serán reducidas a la nada cuando la ira de Dios se manifieste. Luego el profeta, como lo es común en el mensaje de ellos, utilizan esta figura del lenguaje conocida como el paralelismo, para que usted y yo no solo escuchemos el mensaje, o para aquellas personas, ¿cierto?, a las cuales iba a ser anunciado esto, no solo escucharan el mensaje, sino que usan paralelismo para que se lo imaginen. Por eso utiliza esta figura retórica del paralelismo. Y eso lo podemos ver en el verso 14. Dice, encenderé fuego en el muro de Rabá, consumirá sus palacios, y aquí utiliza, con estruendo en el día de batalla, con tempestad en el día tempestuoso. ¿Se fija cómo es el uso de paralelismo acá? No es que va a venir una tempestad y va a hacer tirar las cosas, no. Está explicando de manera gráfica lo que iba a suceder. Dice, con estruendo en el día de la batalla. Quizás nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas porque no hemos vivido guerras. Pero pregúntele a una persona que vive en Siria, ¿a qué se refiere? No sé si ha podido ver videos donde las familias están juntitos ahí y están durmiendo y de pronto viene ese estruendo. Aterrorizados, no pueden dormir, andan sintiendo esos estruendos. Entonces el profeta, por medio de este paralelismo, por medio de esta figura retórica, quiere que aquellos se imaginen cómo va a ser la desesperación cuando el juicio de Dios venga. Va a ser un estruendo tan grande que producirá un miedo, un terror tremendo en sus corazones, que no podrán hacer nada. Hay muchos ejemplos dentro de la Biblia con respecto a eso. Hombres que al escuchar un estruendo, un ejército tan potente, al escuchar solamente un estruendo les daba un terror tan grande que se enterraban la espada entre ellos mismos y caían muertos, destruyéndose ellos solos. Entonces eso es lo que quiere el profeta, que nos imaginemos que cuando el juicio de Dios viene, nadie puede hacer absolutamente nada, porque el terror invade sus corazones. En segundo lugar utiliza esta figura, dice, con tempestad en el día tempestuoso. Es decir, así como esos desastres naturales que azotan los países, causan también el terror de la gente. Podíamos ver en Haití cómo las personas debajo de los escombros gritaban y pedían ayuda. Cómo cuando estos huracanes vienen, las casas son sacadas de sus lugares, causando el terror de aquellos que lo experimentan. Y cuando vienen estas cosas, ¿quién puede hacer algo? Se fija, aunque tengamos la tecnología más grande, ¿quién puede hacer algo?
¿Quién puede hacer algo contra un terremoto? ¿Quién puede hacer algo contra una tempestad? Nadie. Entonces el profeta no quiere tan solamente decir que sus corazones van a ser aterrorizados completamente, sino que va a pasar un juicio tan grande que ellos no van a poder hacer nada. Así como una persona que pierde su casa por un desastre natural. Así como los aluviones que ocurrieron acá. La gente tuvo que correrse y ver cómo las cosas que les costaron durante años eran llevadas. Por eso es importante ir entendiendo estas figuras para que nos hagamos una imagen gráfica de lo que sucedía. Volviendo al verso 14, dice: encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Verso 15. ¿Y cómo terminará su juicio? Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Quizás para nosotros no es tan importante esto porque no hemos vivido en la época de los reyes. Pero cuando un linaje de reinato era destruido, todos la gente, ¿cierto?, sus parientes eran muertos. Puede irse a la historia y ver cuando la dinastía rusa fue muerta por completo. Si pudiéramos conversar con ellos de aquellos días, ellos nos podrían transmitir que es una desolación tremenda porque no sabe lo que va a pasar mañana. Usted va a ir a su trabajo y se va a dar cuenta que no hay nadie, porque todo se perdió. Todo se perdió. Entonces, cuando aquí está hablando de que iban a ser llevados como esclavos su linaje real, eso quiere decir no nos vamos a levantar más. No nos vamos a levantar más. Porque murieron nuestras defensas, murieron, ¿cierto?, todos nuestros palacios, y aún murieron las personas que nos podían ayudar humanamente. Porque este mensaje está enfocado, ¿cierto?, estos primeros versículos en ciudades impías, obviamente que no creen en las cosas de Dios, que tienen su confianza en ti, en las cosas de esta tierra. ¿Y qué nos puede enseñar esto a nosotros? De que si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, vamos a ser defraudados. Vamos a ser defraudados, amados. Veamos ahora el desastre que vendría sobre el hermano de Amón, que serían los moabitas. Dice el capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová. Nuevamente el oráculo profético. No están inventando, no están especulando. Y aquí, ¿cierto?, haciendo un paréntesis, por eso es peligroso el dispensacionalismo, porque siempre el dispensacionalismo, que es estos temas escatológicos, tienden a, no dicen así ha dicho el Señor, dicen posiblemente puede venir el Señor tal día, posiblemente puede pasar esto. ¿Y qué es lo que produce eso? Que la gente deje de creer en las cosas del Señor. ¿Me entiende? Pero el profeta no. Así ha dicho Jehová. Y el predicador de hoy en día, quiere decir, el Señor viene en el 2040, debemos estar buscando cuándo es la venida del Señor. No. La Escritura nos deja algo claro, que la venida de Cristo es inminente. La venida de Cristo es inminente. Puede ser en cualquier momento. Y eso es lo que debiera causar más terror en nuestro corazón que si el Señor dijera voy a venir tal día. Esos son paréntesis. Así ha dicho Jehová. Nuevamente esta figura retórica. Por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo. Es decir, estaban aquí de pecado, estaban a este límite, ahora traspasaron ese límite. Y al traspasar ese límite, esta nación llamada Moab iba a recibir el castigo no revocado de Dios. Como lo hemos dicho, Moab, según el libro de Génesis 19:37, es el segundo hijo de este incesto, que fue con la hija mayor de Lot. Y ahí nacieron los que conocemos como los moabitas, como esa nación que se nombra en grandes páginas de la Biblia. Nótese que cada uno de los que hemos nombrado de estas 8 naciones, de estas 6, naciones, son naciones que están pero juntitas. Es como estar hablando de Bolivia, estar hablando de Perú, estar hablando de Argentina, toda Brasil, todos los que nos rodean. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab. Pero ¿cuál es el pecado que Moab había cometido? Dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.
Mire lo que ellos hicieron. Uno podría decir, ¿pero qué significa eso? Quemó los huesos de un rey. Hoy en día es normal eso de quemar los huesos. Siempre me cuesta decir esa palabra. Sí. Cuando ocurre eso, la gente se sorprende. Alguien rápidamente podría tomar este texto y decir, no, eso es pecado, y empezar a descontextualizar. Pero debemos entender por qué el profeta está diciendo esto. El profeta lo está diciendo bajo un argumento histórico. Para el pueblo israelita, y lo vamos a ver por medio de las Escrituras, hacer eso era un acto de crueldad más grande que se podía hacer. Era un acto, un insulto tan grande que no se podía soportar. Porque no estaban quemando a cualquiera, estaban quemando y no dejando rastros del rey, de aquel líder de los moabitas. Entonces, ¿cuál era su pecado? Quemar los huesos del rey de Edom hasta calcinar. No hay una referencia específica sobre este hecho, pero el más parecido está en Segunda de Reyes capítulo 3, verso 26. Vamos a Segunda de Reyes 3, 26. Por favor, hermanos. Segunda de Reyes 3, 26. ¿Cuál fue el pecado de Moab? Quemar los huesos del rey de Edom. Segunda de Reyes capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Hablando en contexto, son varias naciones que se unieron para ir a pelear contra Edom, entre las cuales estaba Israel. Pero los moabitas fueron los más violentos, si lo podemos decir. Y en el verso 26 nos dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada, para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Aquí lo vemos de manera gráfica lo que sucedió. Cuando este hombre, ¿cierto? Estos hombres de Moab se vieron perdidos, y vieron que ya la batalla la tenían, ya tomaron al príncipe, al heredero. Lo mataron y lo tiraron como un holocausto, es decir, lo quemaron, lo redujeron a cenizas. ¿Pero qué es lo que quiere decir esto? Para la mentalidad hebrea, este era un tipo de grave insulto que atentaba contra su dignidad. Esa era para los israelitas quemar los huesos de alguien. Representaba para ellos un grave insulto que atentaba contra la dignidad. Y aquí no estaban atentando contra la dignidad de una persona cualquiera. Estaban faltándole el respeto a un príncipe heredero. Y si vamos al libro de Levíticos 20, verso 14, para ver cómo los israelitas pensaban con respecto a quemar los huesos, déjeme decirle que para los israelitas, los que se merecían eso, eran la gente más maligna. Levíticos capítulo 20, verso 14. Para un israelita, los únicos que se merecían eso eran la peor gente, de la peor calaña, si lo podemos decir en buen chileno. Levítico capítulo 20, versículo 14. Dice así, Levítico 20, 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Es decir, el acto más vil, que no lo nombraremos de nuevo, pero el acto más vil que se estaba cometiendo aquí, merecía un castigo así de grande. Ese pecado tan grande merecía que estas 3 personas fueran quemadas para ser reducidos a polvo. Y eso significaba que iba a ser quitado de en medio de ellos, que ni siquiera los puedan velar, que ni siquiera les puedan dar un entierro digno, porque iban a ser sacados como polvo. También eso lo vemos en Levítico 21, verso 9. Levítico 21, versículo 9. Levítico 21, 9. Dice, y la hija del sacerdote, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Es decir, cuando el sacerdote, que era un representante de lo que es la adoración a Dios, y su hija fornicaba,
debía venir un juicio tremendo. Ni siquiera su padre le debía entregar un entierro digno. Debía ser reducida a la nada. Entonces vemos que lo que se hizo con este rey es un acto de tratar a esa persona como lo peor. Eso es lo que el Señor está condenando aquí, así que no tenga miedo de decir que eso es un pecado, como muchas personas lo dicen. No, está hablando de un tema más cultural aquí, que se refería a faltarle el respeto al nivel más superficial aquí. Tratar a este rey, tratar a esta persona que está por encima como lo peor. Entonces, volviendo a Amós capítulo 2, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Cuál va a ser el juicio? Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y con sonido de trompeta. Nuevamente se utiliza el mismo juicio. ¿Cuál es el juicio? El fuego. ¿Y qué es lo que representa el fuego? Que no queda nada a su paso. Me acuerdo que hace muchos años atrás, con mi padre teníamos que, como él es agricultor, teníamos que ir a sembrar a ciertos lugares de acá que nosotros le llamamos la isla. En estos lugares, todo lo que es la vegetación, el pasto, toma todos los terrenos. Entonces usted, para poder trabajar, ¿qué es lo que había que hacer? Prender fuego. Y cuando usted prendía fuego, después usted iba a ver eso, estaba todo en el suelo. Todos esos árboles, toda esa vegetación desaparecía y se convertía ese terreno en tierra fértil. Así que me es muy claro aquí cuando la palabra dice: prenderé fuego a Moab. Es decir, yo no voy a dejar nada de Moab. Haciendo también un paréntesis, no sé si usted vio la noticia de que los iraquíes estaban haciendo pedazos estas, ¿cómo lo podemos decir? Figuras arqueológicas. No sé si los vio, que estaban con una máquina, estaban haciendo tiras, estas figuras arqueológicas, pero antiguas. Y uno a veces lo ve y dice: oye, que son malos, pero si uno se va a la Biblia, recordando, ¿cierto?, esa nación de las cuales era esa inscripción, que eran los asirios, era una figura asiria, el Señor ya había dicho que de ellos no debía quedar nada. Entonces hay gente que intenta desenterrar estas cosas y uno dice: mire que son malos lo que están haciendo, pero la Biblia se sigue cumpliendo, porque de eso no tiene que quedar nada. El Señor decía que cuando venían todos estos juicios, de ellos no se podía quedar nada, absolutamente nada, para dar testimonio de que ese es el juicio que Dios ejecutará sobre el mundo entero más adelante. Entonces iba a ser prendido fuego sobre Moab. También era utilizada como una táctica de guerra, la cual asolaban por el fuego todo a su paso, para que ellos jamás se volvieran a levantar. ¿Y qué haría este fuego? Tal como lo hemos visto antes, dice así: prenderé fuego a Moab y consumirá, ¿qué cosa? Los palacios de Keriot. Keriot también era una ciudad muy importante de Moab. Y aquí podemos agregar algo, porque en Keriot no solamente estaba el lugar de gobierno, sino que en Keriot también estaba su lugar religioso. Y cuando usted destruye el gobierno y la religión de un país, hablando humanamente, culturalmente, usted destruye la fe de las personas. Porque la gente humana común tiene fe, sí, tiene una fe pecaminosa en cosas que son capaces ellos de arrastrarse kilómetros por una estatua. Entonces, para estas personas su lugar religioso es importante, porque ahí está su fe. Su gobierno es importante porque ahí está su fe. Pero que el Señor destruyera sus palacios y agregara que eran los palacios de Keriot, estaba diciendo: voy a destruir en lo que ellos confían, tanto humanamente como religiosamente. Es decir, se iba a destruir lo más importante. Toda su confianza iba a ser quedada en el suelo. Luego utiliza nuevamente el paralelismo para que nos imaginemos de qué se trata este juicio. Dice la Escritura: morirá Moab con tumulto. ¿Qué significa tumulto? Agitación ruidosa y desordenada por una multitud. ¿Qué significa ser una muerte trágica?
Nos imaginamos cuando vienen estas guerras y vienen estas cosas que sorprenden a la gente en la plena luz del día, ¿qué es lo que produce un tumulto? Cuando vienen estos terremotos, la gente se agolpa y empieza a pisarse unas con otras. Se fija que ahí no hay humanidad en ese instante, cada uno quiere salvar su propia vida. Entonces aquí está diciendo que va a ser algo tan terrible que se va a levantar un tumulto de gente de aquí en la ciudad. Su fe fue destruida. Fue destruido su lugar de gobierno. Fue destruido todo lo que ellos confiaban. Ahora, ¿qué es lo que queda? La desesperación. El juicio de Dios trae desesperación. Porque el juicio más grande del infierno no va a ser las llamas. El juicio más grande del infierno no va a ser que gusanos, como dicen algunos, van a recorrer el cuerpo de la gente, como dicen algunos. El castigo más grande es que Dios no nos va a ayudar. No va ni siquiera a dar de su gracia común a las personas. ¿Quién lo vivió? Cristo. Recuerden a Cristo en la cruz. El castigo más grande que Él sufrió, ¿qué fue? ¿Fueron acaso los clavos? Como alguna gente dice hoy, los clavos que le enterraron. ¿Fue acaso la corona de espinas? ¿Fue acaso los golpes o el abandono de sus amigos? No. El castigo más grande que Cristo recibió, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces el castigo más grande que recibirían estas personas es el abandono total de Dios. Cuando viene el juicio de Dios, es el abandono total. Cuando venga el juicio final, ese será el abandono total de Dios sobre estas personas. Y eso sí que es terrible, porque aún las personas con las catástrofes que hay, sean cristianos o no lo sean, que dicen: ayúdanos Dios. Siempre elevan ese clamor: ayúdanos Dios. Pero en aquel día, ¿quién podrá ayudarnos? Dios estará ahí enjuiciando a todos aquellos donde dice será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, los más sentimentales, ¿qué harán en el infierno? ¿Qué harán en el lago de fuego? ¿Qué harán en ese castigo? Llorar amargamente. Y los más duros estarán crujiendo sus dientes de impotencia, de rabia, de no poder hacer nada. Por eso estos juicios y estos paralelismos que utiliza el profeta nos hacen volar nuestra imaginación, para que de alguna manera, sabemos que estos juicios son tremendos, que ni siquiera uno los puede imaginar, pero sí el profeta quiere que usted tenga una noción de eso. Pero no solo sería un tumulto, sino, dice, con estrépito, dice Reina Valera 960, estrépito. ¿Qué es lo que es estrépito? Un ruido fuerte y estremecedor. No sé si algún momento usted ha ido pasando por algún lugar y pasa algo de repente y un ruido tan grande que lo deja descolocado. Es así, hermano. El juicio de Dios es algo tan grande que no solo provoca que la gente se cree un tumulto de gente, sino que también es algo tan fuerte y estremecedor que nos hace perder aún nuestra visión de las cosas. No sé si alguna vez le ha tocado ver en videos o ver a personas que pasan por situaciones muy fuertes. Ellos pierden la noción de todo. Ellos pudieran ver que la salida está ahí, pero están tan abrumados, están tan desesperados que ni siquiera pueden ver la salida. Entonces el profeta aquí quiere decirnos que este juicio va a ser tremendo y tan terrible como un ruido fuerte y estremecedor. Luego dice con sonido de trompeta. El sonido de trompeta en la antigüedad se utilizaba para dos cosas. La primera de ellas era una trompeta que se utilizaba para llamar todos a la adoración, y también la trompeta que se utilizaba para la guerra. ¿Se acuerda lo que dice la Escritura? Si el sonido de la trompeta fuera incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Hoy en día no sabemos de esas cosas, pero necesitamos un poco ir a la historia para entender esto. Y este sonido de trompeta, obviamente con toda la desolación que está dando su paso, ¿acaso era para que se prepararan o era para avisarles que ya no se puede hacer nada? Solamente un sonido iba a bastar para que la esperanza mínima que ellos tenían desapareciera. Imagínense cómo era antes. Hoy en día lo más cercano que tiene eso es una sirena de los bomberos. Cuando suena esa sirena es porque algo malo pasó. Pero lo más terrible es que el sonido de la trompeta de aquellos días era que lo que está pasando
No está pasando en la casa de al lado, no está pasando en el otro lugar de más allá. Está pasando en todo lo que está a mi alrededor y aún en mi propia vida. Entonces, cuando este sonido de la trompeta venía, era el sonido más terrorífico que anunciaba la aproximación del juicio. Creo que un sonido así es como cuando uno recibe, no sé si algún día le ha pasado, pero por lo menos he experimentado eso, cuando le llega una llamada terrible, una llamada diciéndole que algo terrible pasó. Es como ese sonido que uno ni quisiera escuchar lo que dice. Es lo que el profeta está diciendo, que cuando el juicio de Dios viene, es algo tan terrorífico que ellos nada pueden hacer ante el juicio de Dios. Esta es una descripción gráfica del terror producido por el juicio de Dios. Por eso los profetas, ¿qué decían? Señor, de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Aún el Señor Jesucristo dijo, ustedes no teman. No teman a aquellos que quieren matar su cuerpo. Teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Él sea vuestro terror. Él sea vuestro miedo. Pero muchos quieren solamente anular esta parte de Dios, elegir lo que me gusta de Dios, como cuando le sirven un plato de comida en su casa y usted dice esto me gusta, esto no me gusta, y va dejando solamente lo que quiere. Pero con Dios no podemos hacer eso, porque si hiciéramos eso, estaríamos creando un falso Dios. Y en este caso debemos atesorar que lo que aconteció con Amón, lo que aconteció con Moab, acontecerá en el fin de los tiempos, con todos los impíos que no se arrepientan ni se humillen bajo la mano poderosa de Dios. En tercer lugar, dice el verso 3, y quitaré el juez de en medio de él. El encargado de hacer justicia en momentos de dificultad, y aquí me gusta esta palabra que se utiliza en el hebreo, discúlpeme por utilizar esta palabra. La palabra en hebreo es shefat. Quizás no la entendemos como en nuestro idioma, pero shefat es la misma palabra que se utiliza para el libro de los jueces. Uno comúnmente lee y dice jueces, y uno que se imagina un juez, alguien que hace justicia, pero cuando usted lee se da cuenta que no son una persona que está así viendo un problema, no, un problema cotidiano, o está ejecutando, haciendo justicia como lo hacía Moisés, no. Me gusta mucho en esta parte, el pastor MacArthur explica con respecto a aquel libro de los jueces, que esa palabra shafat está hablando más que de un juez, está hablando de un libertador. Nosotros hemos conocido libertadores de la patria, como lo es para nosotros los chilenos, ¿cierto? Bernardo Higgins, gente que se supone, ¿cierto?, que venía a liberar la patria. En este caso, en el caso de los jueces, cada uno de ellos eran de esos libertadores, de esos que salían a defender al pueblo cuando el pueblo más lo necesitaba. Entonces es importante entender que esa misma palabra hebrea se utiliza en el libro de Amós para decir sus jueces. ¿Se fija cómo puede cambiar totalmente lo que nosotros estamos leyendo aquí? Aquí dice, y quitaré el juez del medio de él. Es decir, iba a quitar a aquellos valientes que los podían defender. Iba a quitar a aquellos que les podían traer alguna esperanza. Muchas personas confían en superhéroes, otros confían en personas que en aquellos momentos más difíciles de la humanidad pueden salir a salvar. Pero en ese momento, aún esas personas que se levantan en momentos adversos, iban a ser quitadas. Iban a ser quitadas porque aún ellos iban a estar con miedo, con devastación. ¿Y quién podría salvarlos? Y creo que es estremecedor lo que viene. Y mataré a todos sus príncipes. Es decir, nunca más se iba a levantar esta ciudad. Vamos a Jeremías 48, 42. Jeremías capítulo 48. Para ver de manera más amplia lo que aconteció. Jeremías 48, 42. Dice así la escritura, por boca de Jeremías. Obviamente lo que dice Jeremías concuerda con lo que dice Amós, concuerda con lo que dice Isaías, porque es el mismo Dios revelando estas cosas.
Jeremías capítulo 48, Jeremías 48, versículo 42. Y Moab será destruido hasta dejar de ¿qué? Hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. ¿No es acaso lo mismo que estamos estudiando en el libro de Amós? Es lo mismo. Entonces, creo que los juicios de Dios son tremendos. Y es tremendo. ¿Qué nos hace a nosotros como cristianos? Porque sabemos que el Señor nos libró del juicio. Y usted puede decir, ya, pero no me importa tanto esto porque ya no voy a pasar por ese juicio. He sido salvo por gracia. Pero ¿qué nos puede hacer entender esto? Esto nos puede hacer entender que debemos amar más a Cristo. Porque Cristo sufrió este tremendo juicio. Sobre Él. Sobre Él. Debiéramos amar más a Jesús. Debiéramos amar más a nuestro Dios Padre. Debiéramos amar más al Espíritu Santo de Dios. Porque lo que ha hecho Dios por nosotros ha sido algo tan grande. Tan grande, nos ha librado de un juicio tan grande. Recordando el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, dice, Dios no nos ha puesto para ira. Y eso es algo tan grande que a veces no lo valoramos por no estudiar los juicios de Dios. Y luego termina con una palabra estremecedora, aún más grande que todas las que hemos dicho anteriormente. Pues dice así, dice Jehová. Pareciera ser una palabra fácil de digerir, pero no es algo tan fácil. Porque esto no lo está diciendo, no dice, yo como Amós creo que esto va a pasar. Dice Jehová. Dice Jehová. Y si esto lo dice Dios, ¿quién podrá revocarlo? Si esto lo dice Dios, ¿quién podrá hacer algo? Quisiera dejar con dos preguntas de meditación. ¿En qué podemos estar dañando nosotros a nuestro prójimo? Porque cada uno de estos juicios fue por dañar al prójimo. Si usted se fija, ni siquiera aquí tocó que no sirvían a Dios, que se alejaron de Dios, no. El juicio fue por hacerle daño al prójimo. La pregunta es, ¿en qué podemos estar dañando a nuestro prójimo? Recuerde que el prójimo es el que está más cercano a nosotros. Y a veces el que está más cercano a nosotros no es el que quisiéramos estar, ¿me entiendes? A veces en el trabajo no vamos a estar con la persona que nos cae tan bien. A veces no vamos a tener los familiares que queremos amar siempre. También hay familia que nos hace daño. Pero, ¿en qué podemos estar dañando a nuestro prójimo? Segunda pregunta. ¿Hasta dónde podrá llevarnos nuestras ganas de obtener lo deseado? ¿Hasta qué punto nos puede llevar el desear algo? Porque para Amón, el desear algo esa codicia resultó en hacer un crimen atroz. Quizás nosotros no vamos a hacer crímenes atroces, pero estaríamos, por ejemplo, dispuestos para crecer en nuestro trabajo, como lo decimos en buen chileno, no sé si nuestros hermanos brasileños me entienden, hacerle la cama, ¿cierto?, a nuestro jefe para nosotros quedar en su puesto. ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Porque la codicia puede llevar a eso. ¿Estaríamos dispuestos a hacerle daño a un hermano de nuestra sangre para quedarnos con su parte del terreno? Estaremos, y esto se va dando, ¿cierto?, en un abanico tan grande, ¿hasta dónde pueden llegar nuestras ganas de surgir cuando la codicia gobierna nuestros corazones? Solo puedo terminar diciendo, ayúdenos, Señor, a que la codicia y la venganza no gobiernen nuestros corazones. Porque tú nos has enseñado en el gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas, amarás al que está más cercano a ti. Y esa es una orden ¿de quién? De Dios. De Dios. Le invito a que oremos al Señor, que cada uno de nosotros pueda, con sus palabras, clamar al Señor por misericordia. Dios Padre,
de una u otra manera, Señor, nos has exhortado por medio de las Escrituras. Señor, la codicia, el hacer daño al prójimo es algo que Moab y Amón, que Damasco, que las ciudades filisteas de Ecrón, que estas ciudades, Señor, de Tiro, de Gaza, de Edom, hicieron a su prójimo. Le hicieron un daño tan grande, y así de grande fue el castigo que ellos recibieron. Si bien como cristianos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, no seremos, Señor, enjuiciados, pero sí seremos disciplinados. Si somos cristianos y queremos de alguna manera, Señor, hacerle daño al prójimo, tú nos vas a disciplinar, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, que si estamos cayendo en estas cosas y no queremos entender, queremos pedir, Señor, tal como pedimos que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, queremos pedir, Señor, disciplínanos. Señor, disciplínanos para no fallarte más. Que tu Espíritu Santo transforme cada área de nuestro corazón, Señor. Nuestra confianza es de que si tú has comenzado la buena obra en nosotros, tú la vas a perfeccionar, Señor. Por amor de tu nombre, Dios mío. Echa fuera de nosotros toda venganza, todo odio. Echa fuera de nosotros toda crueldad, Señor. Echa fuera de nosotros toda codicia. Dios amado. Porque aquellos que vivimos bajo la gracia de Dios, no tomamos la gracia de Dios como excusa para hacer lo malo. Por amor de tu precioso nombre, oh mi Cristo amado, te suplico que nos disciplines. Que la gracia, que la paz de Cristo Jesús y que su bendición sea sobre cada uno de nosotros, Iglesia de Cristo, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno. Amén.